Bueno, la idea de la clase del día de hoy es, ay, suave, algo pasó acá, claramente. Ay, se desconectó. Ay, Dios mío, se algo pasó y ay, mis disculpas por esto. Es que de hecho eh, está y eh, actas. Esto más bien la que me prestaron en la escuela no me sirvió y esta, curiosamente, yo pensé que me iba a llegar la semana que viene, pero finalmente no llegó. Bueno, la idea es que lo que vamos a hacer son ejemplos de soluciones de ecuaciones diferenciales mediante métodos analíticos. Vamos a hacer varios ejemplos. Voy a empezar por uno sencillito que es uno en un punto ordinario. Como les decía la vez pasada, es frecuentemente más sencillo hacer los cálculos en x igual cero. Entonces, en muchas ocasiones eso es lo que vamos a hacer. Vamos a centrarnos en x igual cero. Entonces, de momento empecemos con un primer ejemplo. En este caso, la idea es resolver esta ecuación ah, más x de primo menos y igual cero. Entonces, y es alrededor de x0 igual cero. Entonces no tenemos mayor problema acá. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a asumir que tiene una solución. ah, de hecho, ni siquiera tenemos que asumir. Acordémonos que habíamos visto un teorema que nos decía que en puntos ordinarios siempre existen soluciones. Sea, si tenemos una ecuación diferencial lineal ah, homogénea y estamos haciendo un desarrollo alrededor de un punto ordinario, entonces sí va a haber solución. El punto es que en los puntos singulares y dentro de los puntos singulares los regulares se comportan razonablemente bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es eh, empezar por, ay Dios mío, ¿por qué está? Ok, por lo menos esta vez no. Vamos a empezar asumiendo que ah, tenemos eh, la expresión en analítica. Eh, Esto nos facilita las cosas porque y', bueno, el primer término se nos va a cancelar porque es una constante. Entonces empezamos desde n igual 1 hasta infinito, de n a n, x a la n menos 1. Pero ¿qué sucede? Aquí vamos con lo que nos interesa es x, y'. ¿Por qué? Porque ven el puntero. No, espero que vean el puntero. Aquí tenemos x por y'. Entonces, este es el término que nos va a interesar. Eh, en este caso, esto no lo deja de que no tenemos que hacer ningún cambio. Sigue empezando en n igual 1 porque no, el término n igual cero era una constante, se nos eliminó cuando derivamos. Pero en este caso, lo simpático es que sí me queda n a n x a la n, entonces no tengo que hacer ningún cambio. ¿Se acuerdan? Siempre estamos buscando que todo nos quede en términos de x a la n, y aquí tenemos x a la n y x a la n. ¿Por qué? Porque queremos que lo que que queremos agrupar. eh, Queremos agrupar el término, entonces siempre queremos que algo nos quede en términos ah, de x a la n. El término que quizá nos vaya a dar un poco más de problemas, bueno, no problemas, sino que nos va a hacer un poco más, es este término de acá. Y bueno, empecemos. Lo,
Cuando hacemos la segunda derivada es, derivamos término a término, entonces es, perdón, aquí esto no es desde n igual 0, esto es desde n igual 2 a, hasta infinito de n por n menos 1 x a la n menos 2. Vean que cuando tenemos a x cuadrado más 1 por y doble prima, esto es lo mismo que decir x cuadrado por y doble prima más y doble prima. El primer término nos da también algo simpático porque cuando hacemos x cuadrado a y doble prima, nos queda a la suma desde n igual 2 hasta infinito de n por n menos 1 por x a la n. Y nuevamente tenemos aquí este bichillo que nos va a permitir agruparlo con los dos que ya teníamos. El asunto viene con ah, cuando tenemos solo y segunda, el segundo término, esto pues como ya dijimos, es desde n igual 2 hasta infinito de n por n menos 1 x a la n menos 2. Y tenemos el problema que hemos tenido antes, que tenemos este, este exponente que es a la n menos 2. Habíamos hablado antes de que lo que hacíamos es, bueno, necesitamos esencialmente sumar dos unidades al exponente. Entonces tenemos que sumar dos unidades. Perdón, ¿alguien se ha dado cuenta algo que llevo un rato de estar haciendo? Eh, Voy a hacer la corrección acá. He estado acá, esto, me comí el AN, X a la N menos 2, me comí la N, me comí el AN aquí también, ah, aquí también me comí la N, entonces me queda AN, X a la N, y aquí también me comí la N, entonces déjenme corregir eso, porque si no, después nos vamos a estar preguntando qué pasó. AN, X a la N menos 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo que tenemos es, tenemos que sumarle 2 a este exponente, entonces restarle 2 a, al, a- al n acá. Entonces, ¿qué me queda esto? Me queda desde n igual 0 hasta infinito de a n le sumamos 2, entonces me queda n más 2 a n menos 1, al siguiente término le sumamos también 2, n menos 1 más 2, me queda n más 1, y me queda al este n también le sumamos 2, entonces me queda n más 2, y aquí me queda a x a la n finalmente. Eso nos ayuda en en varias formas. Déjame ver una cosa, ¿esto me permite hacer scroll o se me va a una página nueva? No, se me va a una página nueva. Entonces, tratemos de hacerlo acá. Eh, ya tenemos todas las partes de la solución, entonces tratemos de ver qué nos sucede cuando lo ponemos todo junto. Entonces, voy a empezar, ok, es contraintuitivo, pero voy a empezar por este término, después el resto de este, y después le sumo los de acá. Entonces, este término me queda la suma, primero que nada, tenemos que empezar como este término empieza en n igual 2, nosotros vamos a empezar por este término acá. Entonces, empezamos con la suma desde n igual 2 hasta infinito de, empiezo por este, me queda n a n, a ese le tengo que restar y,
y es a n, entonces menos a n más el siguiente término donde hay un x a la n es este de acá, que es n por n menos uno por a n. eh, entonces n por n menos uno me va a dar, un segundo, pensé que me iba a dar algo distinto, pero bueno, n por n menos uno voy a ponerlo como n cuadrado menos n, esto por a n. Y finalmente, ya ahí nos comimos todos los que tenían un a n. Entonces sumamos el término que tiene un a n menos 2 que es más a n más 2 por n más uno a n más 2 por xn. Y como nos ha pasado en el pasado, tenemos que empezar a sumar los que dejamos perdidos. Entonces, este empezaba en uno. Entonces, aquí dejamos un 1 perdido. Entonces, el término n igual uno se nos quedó por fuera cuando hicimos la sumatoria. Entonces, me queda 1 a uno por x. Entonces, me queda más a uno por x. De este me queda el a cero más a cero más a uno por x. Y de este me quedan dos términos perdidos cuando n igual cero. Cuando n igual cero me queda cero más 2 2 por cero más uno 1 por a n cero más 2 2. Entonces me queda más 2 a 2 más, más. ¿En qué momento? En algún lado tenía que haber un menos. Ah, claro, perdón. Aquí son menos porque eh, estos son menos porque estos, disculpen, no sé por qué me está haciendo eso. Ok. Estos vienen de el menos y, que no sé qué está pasando con creo que eso es un problema con el Wi-Fi, ah, pero esperemos que no sea un problema más allá de esto. Eh, bueno, sí, estos nos quedaban negativos porque vienen de menos y. Y ahora ya hicimos el término n igual cero. También tenemos que sacar el término n igual uno de acá. Uno más 2 3. Uno más uno 2 2 por 3 6. Uno más 2 3. Entonces esto me queda más 6 a 3x. Y esperemos que se reconecte otra vez. Ay. Mis disculpas ah, por estos problemas. Bueno, tenemos que todo esto es igual a cero, que era lo que nos decía la ecuación desde el principio. Y aquí necesitamos ir subiendo un poco. Qué extraño. Si es que algo aquí no me está calzando como esperaba. Pero veamos cómo nos va después. Ah, ok. Entonces, veamos. Aquí tenemos un menos a cero y más 2 a 2. Entonces tenemos menos a cero más 2 a 2. Esto es igual a cero, lo que implica que a 2 es igual a cero entre 2 y ya es, ok. Ah, por otro lado, eh, tenemos menos, hmm, aquí no me está dando como me había dado antes.
y no sé si tengo un error. Si ustedes ven algún error, me lo pueden decir porque yo trato de los ejemplos siempre haberlos resuelto antes y me está dando algo distinto esta vez. Entonces, ah, porque el A1 se me está cancelando y yo pensé que el A1 no se me cancelaba. Ah, bueno, no importa, vamos. El asunto es que ahora me está dando que 6 a 3 es igual a 0. 6 a 3 es igual a 0. Esto viene de la ecuación anterior. Sería ver qué se puede hacer para que esto no esté sucediendo. Mis disculpas. Ah, y se supone que tengo una buena conexión, pero no sé. Ah, vean que aquí tenemos un A1X y aquí tenemos un menos A1X. Este me va a cancelar este, entonces me queda nada más este y este me queda como cero. Eh, y eso me va a dar solo una solución. Qué curioso, porque la otra sí me ha dado soluciones y esta debería darme dos soluciones, pero vamos paso por paso. Y ahora lo que tenemos es n-1 más n cuadrado menos n por an. Entonces tenemos n-1 más n cuadrado menos n, todo esto por an más n más 2 por n más 1. Ay, conéctese. Ok. Ay, Dios mío. Esperemos que se quede ahí. Esto es sencillo. Ay, este n se me va. Veamos. Se queda. eh, es seguro de estar más pendiente. Se me fue aquí. Esto es un n más 2. No un A2. ¿Qué es lo que sucede? Pasamos el AN hacia el otro lado. Entonces, esto nos va a quedar n más 2 por n más 1 a n más 2. Estoy escribiendo, sí, me di cuenta que se fue, pero estoy tratando de ver si. N cuadrado menos 1 lo voy a de una vez n menos 1 por n más 1 por n. Si mando esto a dividir, vean que el an más 1 se me va a cancelar. Déjenme llegar a esta fórmula y lo que voy a hacer es que voy a irme más cerca del router. Lo que pasa es que me tengo que pasar ah, de habitación. Entonces, terminemos esto un segundo nada más. Eh, Esto me queda a n más 2 igual a n menos 1 sobre n más 2 por an. Este es bastante particular. Si nosotros, siempre la n más 2 o la n más algo, nosotros estamos tratando de buscar el an, podemos hacer este cambio y pasar de n más 2 a n
Es decir, AN es igual a N-3 sobre N por AN-2. Y aquí ya tenemos nuestra ecuación de recurrencia. Y con esa ecuación de recurrencia vamos a encontrar eh, los coeficientes. Ahora, si me disculpo, Profe, ¿sí? una pregunta. Cuando usted pasó el AN al otro lado, no tenía que cambiar el signo. Correcto, usted tiene toda la razón. Aquí tenemos un signo que nos hace falta. Ajá, ahí hay un signo que nos hace falta en Ok. todos ellos. Eh, denme un momento, ok, primero, eh, sí, vamos. Sí, disculpen, muchas gracias, sí, y a quienes se lo estén viendo, disculpen, sí, como unos 5 minutos continuamos la clase antes de poner nuevamente la clase a grabar. Gracias, Carlos, por mostrármelo. Bueno, entonces, hacíamos esta iteración de cuando dividíamos en los dos casos y ¿qué es lo que sucede? Bueno, veamos cuántos casos vamos a necesitar. Eh, creo que n-2 casos. Sí. Ah, n-2 pasos después, me va a quedar -1 era el número de pasos que hemos tomado, a la n-2. Ah, ¿por qué me queda en el numerador? Me queda 2n-3 por 2n-5 nos vamos y nos queda acá, el último que nos queda sería 2n-1 por el número de pasos por 2, menos el número de pasos, que es n-2 por 2. Ah, Profe, disculpa, ¿por qué hizo n-2? ¿Por qué hice n-2 pasos? Eh, ahora va a quedar claro. Eh, ¿Por qué hice n-2 casos? Si hago n-1 casos, me va a quedar, puedo hacer n-1 casos de una. Hagámoslo así porque creo que va a ser claro cuando simplifique. Eh, 2n por 2n-2 hasta 2n+2 menos 2 por n-2. Ah, no, creo que tiene razón usted. N-1 casos es suficiente. Es que pensé que se me iba pensé que se me iba a simplificar a algo negativo arriba, pero no, si hago 2n-1 menos 2n-4 me queda 3. Si hago n-1 pasos me queda, el asunto es que es déjenme un segundo nada más. Creo que sí, creo que usted tiene razón y podemos hacerlo directamente ah, con n-1 pasos. Entonces, que simplemente, esto es hasta cierto punto un poco de heurística de irlo haciendo y a mí me pareció, porque me di cuenta que cuando lo resolví anoche cometí un error. Entonces unos signos me quedaban distintos y ahora pensé que eran n-2 pasos los que iba a necesitar, pero creo que sí, que con n-1 pasos, ah,
va a resultar, y esto me queda a eh, 2n menos 2 por n menos uno. Esto me queda relativamente sencillo. Esto me va a quedar menos uno a la n menos uno por 2n menos 3 multiplicados todos los impares hasta que es 2n menos uno menos 2 por n menos uno. Esto me va a quedar directamente, me llega hasta uno. Eh, voy a anotar al menos uno más para que quede claro que lo que vamos a tener acá es solo los impares. Y en el denominador vamos a tener eh, 2n por 2n menos 2 hasta cuando hacemos 2n menos 1, 2n menos 2 menos 2n menos uno. Cuando simplificamos esto de acá, espero que quede claro que se nos simplifica a 4. Entonces, aquí tenemos por 6 por 4 a 2. Si nos, si recordamos, nos devolvemos, teníamos esta igualdad de acá, aquí arriba, que nos decía que a 2 era a 0 medios. Entonces voy a empezar a simplificar varias cosas. Eh, Tenemos el menos uno a la n menos uno sobre, eh, arriba tenemos el producto de todos los impares de uno a 2n menos 3. ¿Cómo habíamos dicho que se escribía eso para que fuese más claro? 2n menos 3 y lo escribíamos con un doble signo de interrogación. A veces la gente le dice que el doble, como doble factorial, eh, es simplemente porque a veces salen este tipo de situaciones donde tenemos la multiplicación de pares consecutivos, de impares consecutivos, de uno hasta cierto punto. Entonces es como para hacer lo mismo que hacemos con el factorial y escribirlo de una manera más compacta. Por otro lado, en el denominador vamos a tener 2 por n por el siguiente es 2n menos 2. Voy a factorizarle un 2. Este me va a quedar como 2 por n menos uno, que es 2n menos 2. Después me va a quedar por 2 por n menos 2. Y así sucesivamente hasta que llegábamos a 4, que era 2 por 2. Y esto lo multiplicábamos por a2, que ya dijimos que es a 0 medios, que es lo mismo que a 0 por 2 por 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el denominador? Bueno, acordémonos, el menos uno a la n menos uno siempre está ahí. Arriba tenemos 2n menos 3 doble factorial. En el denominador tenemos 2 por n, 2 por n menos uno, 2 por n menos 2, 2 por n menos 3, hasta que llegamos a 2 por 2 y 2 por uno. Entonces, si quitamos todos esos dos y los agrupamos, lo que tenemos es 2 a la n. Si tomamos todos los números que la acompañan, nos queda n factorial. Entonces, en este caso, bueno, y nos queda el a cero aquí, ¿verdad? Entonces, la primera solución, no vamos a sacar la segunda. Bueno, sí vamos a sacar, de- hagámoslo, pongamos primero, y1, la primera solución va a ser la suma desde n igual a
cero hasta infinito de, no, mentira, mentira, no es desde n igual cero, es desde, porque tenemos un 2 a la n menos 3. Ese nos da, que si lo hacemos desde n menos 3, más bien me parece, dejemos esto ahí un segundo antes de ver qué nos sucede. Bueno, vamos a tener a menos uno a la n menos uno por 2n menos 3 factorial factorial sobre a 2 a la n por n factorial por x a la 2n. Entonces, aquí tenemos una primera solución. El problema que tenemos con la segunda solución, si nos vamos para atrás, eh, vámonos, aquí habíamos dividido en el caso impar, pero también teníamos que A6 por A3 es cero, lo cual nos quiere, de aquí podemos concluir inmediatamente que A3 es igual a cero. Y ese sí nos va a complicar las cosas un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar esta misma relación de recurrencia y hacerlo para el caso 2n-1. Entonces, nos quedaría que eh, a 2n más 1 sería igual a, eh, perdón, primero necesitamos el menos o menos uno por, en el numerador nos quedaría, acuérdense, cuando era an nos quedaba an menos 3. Ahora que tenemos 2n menos 1, aquí nos va a quedar a 2n menos 2. Abajo me queda 2n más 1 y aquí me queda 2n menos 1. ¿Se acuerdan? Eh, Podemos devolvernos rápidamente eh, a la fórmula acá. El índice, entonces tenemos bueno, el menos, el índice menos 3, el índice y el índice menos 2. Entonces, ahora nos vamos para acá, tenemos el índice que es 2n más 1. Entonces, el índice menos 3, el índice y el índice menos 2. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos hacer el mismo jueguito y darnos cuenta que aquí vamos a tener menos uno al cuadrado por 2n menos 2 por 2n menos 4 por 2n más uno por 2n menos uno por a 2n menos 3 y esencialmente hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. ¿Qué es lo que sucede acá? Que cuando hacemos esto n-1 veces, y aquí creo que n-1 me va a servir, si no lo cambiamos, nos queda que esto es igual a menos 1 a la n-1 por 2n-1, perdón, 2n-2 por 2n-4, hasta eh, en la anterior, si nos vamos, estábamos con el caso par y parábamos aquí que nos daba, un segundo, que nos daba 1. Le estamos agregando uno más, ahí no es 2n, sino 2n más 1. Entonces aquí en vez de 1 llegamos hasta el 2. En el denominador va lo mismo, tenemos 2n más 1, 2n menos 1
Y de la misma manera que aquí este nos terminaba en 4, pues este nos va a terminar en 5. ¿Por qué? Porque en el otro estábamos empezando en 2n, aquí estamos empezando en 2n más 1. ¿Por qué es que hago esto? Porque aquí me va a quedar el A3. ¿Y qué sabemos de A3? ¿Qué sabíamos de A3? Que vale cero. Que es 0. Entonces, este nos da 0. Segundo, A3 por lo que sea el otro es un número, 0 por lo que sea nos da 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que A2n más 1 es igual a 0 para todo n. Todos los impares son 0. Ah, cuando yo lo hice, en algún lado cometí un error y no me quedaba A3 igual 0, sino que me quedaba que A3 era A1 entre 3, que me imagino que ahí fue un error de signos en algún lado, en cuyo caso sí me salió una segunda solución, pero es que por eso me detuve en un momento y les dije, creo que hay un error, y lo revisé y no encontré un error, entonces creo que mi error era en la... ah, cuando lo hice originalmente, que posiblemente cuando pasé a un lado no cambió un signo, una cosa así. Pero en este caso tenemos esto, entonces, ¿qué sería lo que uno se imagina que puede hacer eh, aquí? Lo que uno posiblemente podría hacer es tomar ah, tomar la solución Y1 y posiblemente aplicar a Bell. Pero no es lo que estamos evaluando en estos momentos, entonces prefiero no meterme ahí ahora. Este era un ejemplo de una en que estábamos en un punto bien. Dejé el resto de las notas en el otro cuarto. Cuando Profe, una pregunta. ¿Sí? En Y1, ¿qué pasó con el A0? ¿Se quita? Porque uno Eh, asume que es uno. ok, aquí estamos asumiendo que es uno. Acuérdense que cuando nosotros ponemos la general, sí tenemos constantes indeterminadas. En este caso, sí, correcto, el acero lo asumimos que era uno porque Y1 es una solución particular. En este caso es una solución particular de una homogénea porque estamos hablando de una homogénea, pero es una solución particular de esta. Eh, y en este caso, esto para que tenga sentido, necesitaría empezar en 2. Porque si no, si empieza en 1, nos quedaría -1 doble factorial y eso no tiene sentido. Entonces es posible que tengamos que agregar aquí el, ah, posiblemente, veamos, qué era lo que nos había salido, qué era lo que nos había salido antes. Si nos devolvemos, ok, nos había salido esto aquí arriba, que A2 era A0 entre 2. Y ese sería el caso n igual 1 y n igual 0. Entonces, posiblemente aquí nos hubiese, o sea, eso hay que observarlo, esto hasta cierto punto, que no, subiste. Aquí nos hace falta, aquí nos quedaría, empezamos en 2, entonces necesitamos poner el término a cuando n es 1, que es a cuadrado medios, y cuando n es 0, que es 1, que los estamos obteniendo de aquella cosa que teníamos arriba. Es importante ver que esos no están dentro de la sumatoria, ¿verdad? Son términos adicionales que estamos poniendo, que en este caso es porque la fórmula que tenemos para el coeficiente no tiene sentido para n igual 0 y para n igual 1. O sea, para n igual 0 nos quedaría -3 doble factorial y para n igual 1 nos quedaría -1 doble factorial. Y eso no tiene sentido. Sí.
¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, no escucho preguntas. Déjame ver si estas. Ah, no, 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 sí, sí, me las traje. Solo que no las sé, eso es donde pensé que estaban. Sí. Ah, especialmente con aquellos del grupo 7 no nos dio tiempo de hacer tantos soluciones o sea, tantos ejemplos en puntos singulares. Bueno, en realidad con el grupo 2 solo hicimos uno o dos completos. Ah, entonces, aquí en el ejemplo 2 y vamos a tener que estar yendo y viniendo en él, ah, tenemos la ecuación x cuadrado y doble prima más x y prima más x cuadrado por y igual cero. Si nosotros normalizamos esta ecuación, nos va a quedar y doble prima más uno sobre x por y prima más y igual cero. Esto quiere decir que p de x, bueno, no lo dije explícitamente ahora, pero lo había mencionado al principio, estamos con x0 igual cero. Ah, aquí nos va a quedar p de x igual a uno sobre x y q de x igual 1. P de x igual 1, ¿verdad? Con Q de X no tenemos problema de que sea o no sea analítica en X igual cero, si lo es. Con P de X sí tenemos que no es analítica alrededor de X igual cero. Pero, bueno, para la ecuación indicial vamos a tener P0, que es el límite cuando X va a cero de X cuadrado por P de X, que es 1 entre X, esto me va a dar cero. Y Q0 automáticamente es cero. Perdón, cometí un error. ¿Alguien me puede decir cuál es el error? Mientras enciendo una luz, díganme ustedes cuál es el error que están observando ahí. El error es en la definición de P0. La definición de P0 es X por P de X. Entonces, este 2 no va aquí y este límite no nos daría cero. Sería X por P de X, que es 1 entre X, y esto nos daría 1. Sí, porque aquí me estaba dando algo que yo no esperaba. Entonces, y Q de X sí es cero, es el límite. Cuando X va para cero, aquí sí es X menos X0 cuadrado. Como X0 es cero, es X cuadrado por 1, y esto sí es cero. Entonces, veamos, tenemos P0 es 1, Q0 es cero. Nosotros nos acordamos que la ecuación indicial es R por R menos 1 más P0 por R más Q0, que esto es, perdón, no es P, es R, es R cuadrado menos R, el- el- la primera multiplicación, más 1 por R más cero, y esto queda con R cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las raíces del polinomio indicial?
Tenemos que nuestro polinomio inicial es r cuadrado. Entonces tenemos que las raíces son iguales y ambas son cero. Si nosotros nos vamos al teorema que ese sí lo vi con los dos grupos, que es el que habíamos dicho, que es el teorema de Frobenius, que a veces también se le denomina el teorema de Frobenius-Fuchs, que nos da toda esta definición, nos dice siempre va a existir, o sea, si el punto eh, singular es un punto singular regular, lo que vamos a tener es al menos una solución y después nos dice, bueno, si las dos soluciones son distintas y la diferencia no es entera, entonces está el caso. Si las raíces son distintas, pero la diferencia sí es entera, entonces está el otro caso. Y si las raíces son iguales, solo podemos encontrar una solución. Entonces, ¿sabe? Puede que exista otra, puede que no. En este caso, el método no nos dice cómo encontrarla, sino si es que existe. Ni siquiera nos dice cómo determinar si existe una segunda solución. Entonces, lo que vamos a hacer es, ah, en este caso, nuestra solución sería y igual x a la r o a la r1 por la suma desde n igual cero a n igual cero hasta infinito de a, a n x a la n. Pero r es igual a cero, entonces esto es simplemente uno. Entonces nos queda una solución común y silvestre como las habíamos hecho antes. Si nos vamos a poner con respecto a la primera ecuación, solo una solución. Y sabemos que nos vamos a agarrar de la forma original que era x cuadrado por y doble prima más x por y más x cuadrado por y, perdón, que es un y prima, que es un y igual cero. Déjenme asegurarme que esa es la original que teníamos. Correcto, esa es la original que tenemos. Ah, y aquí empezamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta el momento. Primero empezamos, y es igual a la suma de a n x a la n, desde n igual cero hasta infinito, lo que implica que x cuadrado por y es la suma desde n igual cero hasta infinito de a n x a la n más 2, que es lo mismo que, acordémonos que siempre vamos a querer que el exponente sea n. Entonces esto nos quedaría desde n igual 2 hasta infinito de a n menos 2 por x a la n. Pues ya tenemos uno de los términos, ya tenemos el término más bajito. Y' es la n a n x a la n menos 1, empezando desde n igual 1 hasta infinito. Esto quiere decir que x por y' es la suma desde n igual 1 hasta infinito de, ah, de n a n x a la n. Pues perfecto, ahí no tenemos que hacer nada, nos queda con un n, tenemos este n acá, tenemos este n, o tenemos este x a la n ahí. ¿Qué nos queda? Nuevamente no sé qué me pasó acá. Eh,
X cuadrado por Y segunda nos queda también simpático porque nos queda la suma desde, perdón, hagámoslo paso por paso para no saltarnos pasos. Hagámoslo, no empecemos con X cuadrado Y segunda, que empecemos con Y segunda, que ya lo hemos hecho varias veces, es desde n igual 2 porque los primeros dos términos se cancelan hasta infinito de n por n menos uno a, a n, x a la n menos 2 y aquí nos queda esto muy simpático porque nos queda que x cuadrado por y segunda, que es el otro término que tenemos, nos da la suma desde n igual 2 eso no va a desaparecer, hasta infinito de n por n menos uno por a n por x a la n menos 2 por x a la 2. Sumamos exponentes, n menos 2 más 2 es n. Entonces nos queda muy simpático y no tenemos que mover a nadie. En todos los casos nos queda y, nos queda x a la n acompañada por un cierto exponente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la ecuación que teníamos, x cuadrado y doble prima menos x por, perdón, más x por y, más x cuadrado, x por y prima, perdón. Veamos eso como yo, ¿no? Ah, x cuadrado por y doble prima más x por y prima más x cuadrado por y. Esto va a ser nuevamente esta empieza en 2, esta empieza en 2, entonces empezamos la sumatoria en 2, la serie en 2, hasta infinito de, y aquí vemos x cuadrado y segunda nos da a n por n menos uno por a n, x por y prima nos da n por a n más n por a n. Y y segunda perdón, x cuadrado por y nos da a n menos 2 por x a la n. Espero que aquí sea claro que esto de aquí me va a quedar n cuadrado por a n, ¿verdad? ¿Por qué? Me quedaría n cuadrado por a n menos n por a n más n por a n. Esos dos términos se van y nada más me queda n cuadrado por a n. Entonces, sí, bueno, y aquí nos hizo falta, vemos que este empieza en 2 y este empieza en 2 pero este empieza en uno. Entonces, el término uno de acá nos quedaría a uno por x. Entonces, aquí nos queda a uno por x. De ahí vamos a obtener, por un lado, que a uno es igual a cero y por otro lado vamos a obtener que n cuadrado por a n más a n menos 2 es igual a cero, o lo que es lo mismo, a n es igual a menos a n menos 2 sobre n cuadrado, perdón. ¿Qué creen que suceda? Vean que aquí tenemos el mismo caso que antes, que el brinco que damos es de 2, ¿verdad? A n o a n menos 2 me permite calcular a n, pero no me permite calcular a n menos 1. Entonces, siempre que tenemos así, siempre que tenemos
Si fuesen tres, si fuese que a n me salta a n-3, entonces tendríamos que calcular tres casos. En este caso tenemos que calcular dos casos, los pares y los impares. En caso de que fuese tres, tendremos que calcular los que son múltiplos de tres, los que dejan residuo uno cuando los dividimos entre tres y los que dejan residuo dos. Pero en este caso tenemos que nada más hacer los casos 2n y 2n más 1. Ah, caso par y caso impar. Con el caso par debe ser más o menos, de hecho no, con ambos casos es importante. O sea, aquí es importante ver que a uno es igual a cero. A uno nos permite calcular a 3, ¿verdad? A 3 sería menos a uno entre 9, pero como a uno es cero, eso me queda cero. A 5 sería menos a 3 entre 25, pero como a 3 ya era cero, tendríamos cero. O sea, podemos verlo así. Caso impar. A, a 3 es igual a menos a uno entre 3 cuadrado, que es igual a menos cero entre 9, que es cero. A 5 es igual a menos a 3 entre 5 al cuadrado, que es menos cero entre 25, que es igual a cero. Y esencialmente vemos el mismo patrón o podemos hacerlo como lo hicimos en el ejercicio pasado, que nos devolvíamos hasta que llegábamos nuevamente a uno que era cero. Esto implica que a2n más uno es igual a cero para todo n. Todos los coeficientes de índice impar se anulan. Ah, nos queda el caso A2n, que ya dijimos que era menos A2n menos 2 entre n cuadrado, que es igual a menos uno a la 2 por uno entre n cuadrado por uno entre, perdón, uno. Aquí hicimos el cambio, perdón, aquí me acabo de dar cuenta de esto. No es n, es 2n. Era n acá arriba en la esquina superior derecha, ahí sí teníamos n y era menos y abajo n cuadrado. Pero n lo cambiamos por 2n, entonces me queda 2n cuadrado, 2n cuadrado por 2n menos 2 cuadrado por a 2n menos 4. Y si iteramos esto las suficientes veces, me va a quedar menos uno a la n por uno entre 2n por uno entre 2n más 2 por uno entre 2n más 4. Perdón, no más, no más, menos. Estamos restando. 2n menos 2, 2n menos 4, hasta que llegamos a un medio, a cero. Perdón, y todos estos iban cuadrados, ¿verdad? Haciendo esencialmente lo mismo que hicimos en el caso pasado, que decíamos, bueno, 2n es 2 por n, 2n menos 2 es 2 por n menos 1, y así sucesivamente teníamos un 2 a la n y un n factorial, pero aquí todos los términos están al cuadrado, entonces nos va a quedar, bueno, el menos 1
a la n sobre 2 a la n al cuadrado es 2 a la 2n y n factorial al cuadrado. Entonces ahí tenemos ah, la fórmula general bueno, la fórmula general sería con un a cero acá, pero cuando damos eh, la solución particular, asumimos que A1 es 1, que es lo que es más fácil ah, de resolver, y nos quedaría que la solución de esta ecuación es y igual la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1, perdón, menos 1 a la n sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado por x a la 2n. Esta sería la solución. Y acordémonos, teníamos dos raíces iguales, entonces no nos íbamos a preocupar de calcular la otra, porque la otra no sabemos tan siquiera si existe otra, porque estamos justamente en ese caso, punto singular regular, pero raíces del polinomio indicial iguales entre sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí, le escucho. voy a poner un momento la pizarra anterior para, es que no copié lo último. Voy a ver si puedo, nuevamente, esta tableta apenas la recibí antier en la noche, pero me imagino, es que es muy cómoda porque es la pantalla es de e-ink en vez de ser LED, y a mí me gusta más para leer, pero me imagino que puedo exportar esto a un PDF y mandárselos. Entonces, si lo logro, se los mando cuando les mande el link del video. Hay una cosa que sí tienen que percatarse. Yo tardo un poco más porque voy paso por paso con ustedes, pero, bueno, algo que no habíamos, segundo, eh, en estos ejemplos yo tardo un poco más exponiéndolos porque voy paso por paso, voy revisando, pero igual. Espero que se percaten que de verdad estos ejercicios sí se llevan su ratillo a, resolviéndolos. Vamos a hacer un ejemplo más, y dado el tiempo que nos está tomando, yo creo que con ese ejemplo concluimos. El ejemplo es, en este caso, sería el ejemplo 3, que lo que queremos es resolver la ecuación 2x por... eh, me parece que este lo resolví con el grupo 8, entonces me disculpan los que están ah, presentes del grupo 8. X más 1 por y prima más y0 más y igual 0. Igual nos estamos concentrándonos en el punto a x0 igual 0. Ah, en este caso, vemos que efectivamente el punto 0 es un punto singular. O sea, si nosotros normalizamos, nos queda y doble prima, y doble prima, más x más 1 sobre 2x. Este es nuestro P.
por y' más uno entre 2x por y igual cero. Y si nosotros tratamos de evaluar x más uno sobre 2x evaluado en x igual cero, nos quedaría uno entre cero, que está indefinido. Ya con eso sabemos que es un punto singular. Y del otro lado tenemos uno entre 2x, uno entre cero, cero. Entonces, en ambas tenemos una cierta singularidad. Ahora, lo que cambia en este caso es que cuando hacemos el límite, cuando x va para cero, de x por x más uno entre x, eso va a ser el límite cuando x va para cero de x más uno, porque claramente este me cancela con este de acá. Y esto nos da, me faltó algo. ¿Alguien me puede decir qué me faltó? Porque esto aquí me está dando uno, pero no es uno lo que me da. Lo que me faltó acá es que esto es 2x, y sí, el x se va, pero el 2 no. Entonces esto me queda entre 2, esto me queda en medio. Este era el p0, ¿verdad? Y q0 es igual al límite cuando x va para cero de x cuadrado por q de x, que es igual al límite cuando x va para cero de x medios, y eso claramente es cero. Entonces, los dos límites existen y son finitos, por ende, el punto singular en el que estamos trabajando, x0 igual cero, es un punto singular regular. Ah, algo pasó acá. Bueno, no importa. Ah, aquí me quedaría que ah, mi polinomio inicial, que era r por r menos uno más p0 por r más q0, es igual a r cuadrado menos r más un medio de r más cero. Eso es igual a r cuadrado menos r medios, que es igual a r por r menos un medio. Entonces tenemos R1 igual cero y R2 igual un medio. R2 siempre lo ponemos como el más grande. En general, en el único caso en el que hace diferencia es en el caso en el que las raíces son ambas, perdón, en el que la diferencia entre las raíces es entera. Porque en ese caso sí uno lo calcula la solución con respecto al R más pequeño y el otro lo calcula usualmente por Abel. Entonces ya tenemos, ¿qué nos dice esto inmediatamente? La diferencia entre estos dos raíces es un medio que no es entera. Entonces eso nos dice, según el teorema de Frobenius, que vamos a tener una solución con r igual cero, que es decir, es desde n igual cero hasta infinito de eh, a n x a la n. Y vamos a tener una segunda solución que es igual a, aquí hay esencialmente un x a la cero, que es x a la R1, pero x a la cero es uno, entonces no lo estoy escribiendo. Y aquí vamos a tener que esta va a ser raíz de x eh, por la suma de un bn x a la n igual desde n igual cero hasta infinito. Ah, este es porque viene de x a la R2, que es x a la 1. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bueno, si no hay preguntas hasta acá, eh, resolvamos la primera. Entonces, anotemos, anotemos acá, la ecuación era 2 x por y segunda más x más uno por y prima más y igual cero. Y estamos con la primera solución, con y1, que es la suma de a n x a la n, y acordémonos que en esta el a cero no puede ser cero. Eh, obtenemos lo mismo de siempre. A y' es n a n x a la n, desde n igual 1 hasta infinito. Esto quiere decir que a x más uno por yn es la suma de n igual 1 hasta infinito, perdón, aquí me queda un menos uno, ¿verdad? De a n por x a la n. Este x a la n es el x a la n menos uno del primer término, multiplicada por el x del factor, y después me queda más la suma desde n igual 1 hasta infinito, de n a n, aquí x a la n menos uno, y hacemos el mismo cambio de siempre. Esto me va a quedar desde n igual 1 hasta infinito, de n a n x a la n, más la suma desde n igual 1 hasta infinito, de a n más uno a sub n más uno por x a la n. Y aquí lo que estamos, este es lo mismo que este, simplemente, bueno, aquí a está, eh, este no empieza en cero, en uno empieza en cero, porque lo que hicimos fue tomar el que tenemos acá y le sumamos uno acá, le sumamos uno acá, le sumamos uno acá, le tenemos que restar uno al límite. Eh, esto sería lo mismo que decir, bueno, no, dejémoslo así por el momento. Finalmente vamos a tener y segunda es la suma de n por n menos uno por a n por x a la n menos 2, lo que quiere decir que 2x por y segunda va a ser la suma de 2n n menos uno a n x a la n menos uno desde n igual 2. Esto no lo puse acá, pero sabemos que cuando derivamos k veces, los primeros k términos se nos van o sea, sí, el término cero al k menos uno se nos va a cancelar. Esto le tenemos igual que hacer un cambio, entonces esto sería la suma desde n igual uno, porque tenemos que sumarle uno al exponente. Eso quiere decir restarle uno eh, al límite. Entonces, desde n igual uno hasta infinito, de a 2, tenemos que sumarle uno a n más uno. Tenemos que sumarle uno a n menos uno, n. Tenemos que sumarle uno a ese n. Entonces, ahí cometí un error. A n más uno, perdón, a n,
Y, perdón, no, sí le sumamos uno a n más uno, ¿sí? Por x a la n. Entonces, aquí tenemos, esta empieza en cero, esta empieza en uno, esta empieza en cero, esta empieza en uno. Entonces, nuestra ecuación, la ecuación es igual, la ecuación, nos referimos a esta es la ecuación. Nuestra ecuación se transforma en eh, la suma, estamos empezando en uno, entonces la suma desde n igual 1 hasta infinito, de a 2n, 2n más uno más n por a n más uno más eh, n a n más n más uno a n, perdón, n más uno a n más uno. Entonces, ¿qué es? El primero es el de acá. El segundo término, este n a n, viene de acá. El tercer término, n más uno a n más uno, viene de acá. Y el cuarto término es simplemente y. Entonces, simplemente tenemos un a n acá, todo esto multiplicado por x a la n. Estamos empezando en n igual uno, entonces tenemos que explorar el n igual cero. Aquí tenemos un n igual cero, que me queda nada más a cero, más a cero, más tenemos aquí un término n igual cero, que sería a uno, ¿verdad? N igual cero sería n más uno es uno, n más uno es uno, sería uno por a uno por x a la cero. Entonces nos queda x1 a 1, a cero y a uno. ¿Estamos? Entonces, bueno, esto de acá inmediatamente me dice que a cero es igual a, más bien pongámoslo al revés, a uno. Esto es cero, entonces eso implica primero que a uno es menos a cero. Y tenemos todo ese choricillo que teníamos ahí, n a n más a n, me queda n más uno por a n. Entonces, ah, segundos, ah, me queda que n más uno por a n más 2 n más uno por n más n más uno. 2 n más uno por n más n más uno. Todo esto por n más uno igual cero. A ver, para asegurarme que no. 2 en 2 por n más uno por n más 2 n más uno. Perdón, me fui por el lado equivocado. Esto lo podemos simplificar y esto me queda 2n más uno por n más uno por a n más uno. Entonces, ¿qué me queda de esto? Me queda que a n más uno es n más u, es un menos n más uno por a n entre 2n más uno por n más uno. Y aquí yo sé que los cálculos son bastantes y a veces son un poquillo tediosos.
Entonces me queda menos uno entre 2n más uno por, por an. O, lo cual es lo mismo, an es igual a menos uno entre 2n menos uno por an menos uno. Usualmente nosotros queremos que empiece en an y la recurrencia sea para abajo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, entonces lo que vamos a tener es que perdón, que a n es igual a menos uno sobre 2n más uno, perdón, 2n menos uno, n menos uno por n menos uno, que es lo mismo que menos uno al cuadrado sobre 2n menos uno por 2n menos 3 por n menos 2. Si hacemos esto hasta que llegamos a uno, para llegar a uno tuvimos que hacer n menos 1 pasos, que es menos uno a la n menos uno por a uno entre n menos 1 pasos, 2n menos uno nos quedaría hasta uno. Pero sabíamos que a uno es menos a cero. Nosotros teníamos esto aquí arriba, es esto. Entonces, esto nos queda igual a menos uno a la n por a cero sobre, ¿cómo representábamos lo que teníamos en el denominador? Es un número impar, es la multiplicación de todos los números impares desde 1 hasta hasta 2n menos uno. Entonces le ponemos esto. ¿Y qué nos queda? Nos queda que la primera solución, y1, va a ser a la suma desde n igual 0 hasta... hmm, si hago desde n igual 0, corre el mismo problema que la vez pasada, que el coeficiente no tiene sentido en cero, porque tenemos 2n menos uno. Si ponemos n igual 0, eso me queda menos uno doble factorial. Entonces nada más lo separamos. Está desde n igual uno eh, de menos uno. Acuérdense, esto es particular. Entonces a uno a cero lo vamos a poner como un uno. Entonces menos uno a la n por 2n menos uno doble factorial por x a la n más, más a cero, que es el caso cero, que era el único que nos faltaba. Entonces aquí tenemos una primera solución. Yo sé que esta primera solución se ve larga. Esto es una de las cosas ah, que vamos a tener que trabajar un poco, porque por un lado, aquí ya tenemos la primera solución, nos hace falta la segunda. Si ustedes se acuerdan, la segunda solución es, voy a escribirla diferente esta vez, es Bn, desde n igual 0 hasta infinito, Bn por x a la n más un medio. ¿Qué sucede? Que cuando derivamos una vez, nos va a quedar a la suma desde n igual 0, aquí no se cancela nada, de el exponente. Acuérdense cómo derivamos cualquier x a la algo, es el algo por x a la algo menos uno. Entonces me queda perdón, n más un medio por bn por x a la n más un medio menos uno
n menos un medio. Esta es la primera derivada. Y la segunda derivada es, aquí no se nos van a cancelar, este es uno de los puntos importantes. Ah, lo que nos va a quedar es n más un medio por n menos un medio por x a la, perdón, estoy comiendo el bn, ¿verdad? Por bn, x a la n menos un medio menos uno, nos queda n menos 3 medios. Bien, perfecto. Déjenme, déjenme representar esto de una manera distinta. N igual cero hasta infinito de n más un medio, n más un medio menos uno de n x n más un medio menos 2. ¿Por qué lo estoy expresando así? Porque vean esa expresión y vean eh, esta expresión. Lo que nos queda ahí es que solo en los resultados aquí, el BN queda igual, aquí es AN, en la otra es BN, simplemente para que quede claro que no son los mismos coeficientes en las dos series, pero me queda variable, donde mi variable nueva va a ser n más uno, me queda, perdón, n más un medio, me va a quedar variable por variable menos uno por a n x a la variable menos 2. Entonces, si me voy para el que estoy trabajando, me queda exactamente lo mismo. Me queda variable, esta es mi variable menos uno y esta es mi variable a menos 2. Entonces, esencialmente me queda lo mismo. ¿Por qué es que me interesa eso? Porque si nosotros nos devolvemos, nos vamos a dar cuenta de esto que tenemos acá en la cajita. A n es igual a menos uno entre 2n menos uno por a n menos uno. Bueno, si no lo ven tan claro, no importa, pueden hacer todo el proceso. Es un poco más largo, un poco más engorroso, pero si ustedes se fijan solo en esa parte, acuérdense, estábamos diciendo a n es menos uno entre 2n menos uno era 2n menos uno por a n menos uno. Este es, resulta que todas las fórmulas que vamos a desarrollar van a tener la misma forma, excepto que en los coeficientes, no en los índices, pero en los coeficientes y en los exponentes, todo lo que estamos haciendo es cambiar n por n más un medio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Que de n nos va a quedar menos uno entre 2 por, ya no es n, ya es n más un medio, menos uno. Esto es, bueno, por Bn menos uno. Esto es menos uno sobre 2n más uno menos uno. Nos queda simplemente 2n por Bn menos uno. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Nos queda, eh, vamos esto acá. No hay forma de llevárselo. Otra me sirve. Entonces,
para hacer nos queda Bn es igual a menos uno entre dos n por Bn menos uno, que es igual a menos uno al cuadrado por uno entre dos n por uno entre dos n menos 2 por Bn menos 2. Si iteramos esto el suficiente número de veces, me va a quedar menos uno a eh, n, creo, por uno entre dos n por uno entre dos, voy a ponerlo de una vez aquí, n menos uno, eh, por uno entre 2 por uno por p cero. Es decir, me queda menos uno a la n sobre, ya hemos hecho este eh, producto de los denominadores, ya lo hemos hecho varias veces, nos va a quedar 2 a la n por n factorial. ¿Se acuerdan que podemos factorizar un 2 de cada uno? Los juntamos todos los dos y juntamos lo que nos queda, que es uno por 2 por 3 hasta n, por b cero. Entonces, nuestro y2 pueden expresarlo de varias maneras. Pueden expresarlo si quieren como raíz de x por la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos uno a la n sobre 2 a la n por n factorial por x a la n. O si prefieren, cualquiera de las dos es correcta y aceptable. A mí personalmente me gusta más esta segunda, pero y eso no es un 2, eso no es un 2. Eh, Me gusta más esta segunda, que es, ah, no hay multiplicación, pero no hay, sí, no hay, multiplicación fuera ah, no hay multiplicación fuera de la sumatoria, pero nos queda un, entonces, cualquiera de los dos, nuevamente, yo posiblemente la dejaría como esta última, pero si ustedes llegaron y la dejaron como la que está justamente arriba, también está bien. Entonces ya tenemos las dos soluciones. Lucen un poco distintas cuando se hacen eh, la comparación. O sea, en una teníamos menos uno a la n entre dos n menos uno doble factorial, y en la última sí tenemos menos uno a la n entre 2 a la n por n factorial. Y el exponente tiene el n más r2. Bien. ¿Preguntas? Bueno, jóvenes, por el momento dejémoslo acá. Como o sea, sí duramos, yo pensé que íbamos a dar nada más como una hora y ya llevamos casi dos, pero sí lo dejaríamos acá y nos veríamos el martes. Sí, ok, dejemos de compartir. Ajá, segundo. Eh, ok. Si no hay más preguntas, pues nos vemos entonces el martes. Eh, que disfruten lo que queda de semana U. Y acuérdense que de hoy en 8 sí es eh, la prueba corta. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, nos podemos quedar acá. Que tengan una bonita tarde.